Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. La semana anterior, hermanos, si ustedes recuerdan bien, estuvimos considerando la primera parte de lo que yo considero uno de los textos más importantes de todo el Nuevo Testamento. Encontramos en esta ocasión, si usted recuerda, en Marcos capítulo 12, vamos a volver ahí porque esta es la segunda parte de esta lección. En Marcos capítulo 12, versículo 28, encontramos a uno de los escribas haciendo una pregunta muy importante. Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Este escriba tenía en mente probablemente los 613 mandamientos de los cuales se componía la ley, y probablemente él quería saber cuál era el más importante de todos. Y como vimos la semana anterior, Jesús no le responde basado en esos 613 mandamientos, sino que le responde citando el Shema. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye, oh Israel. Y en ese texto que citamos la semana anterior vimos que Dios, nuestro Dios, quiere atención, quiere que prestemos atención. Pero Dios también quiere lealtad. Dice el Shema, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es decir, Dios quiere lealtad, porque Él no espera que nosotros tengamos más dioses. Dios también espera nuestro ágape, es decir, el Shema decía, ama al Señor. Pero algo que encontramos en el texto relevante es que en 4 ocasiones dice el Shema, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Mis hermanos, Dios no quiere un lugar especial en nuestros corazones. Dios quiere todo nuestro corazón, quiere toda nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro ser. Finalmente dijimos la semana anterior que Dios me quiere a mí, y es parte de lo que estamos considerando. La semana anterior, hermanos, si ustedes recuerdan, esta fue la primera diapositiva que estuvimos considerando, y estuvimos hablando acerca de qué significa amar a Dios con todo el corazón. Obviamente no se está refiriendo al músculo, al órgano que nos da la vida, que bombea a cada segundo sangre a nuestro cuerpo. Jesús no se estaba refiriendo a ese corazón material o carnal. Jesús se estaba refiriendo a la emoción, y es parte de lo que les hablé la semana anterior. ¿Ha escuchado usted la frase, esa mujer me rompió el corazón? O esa persona me destruyó el corazón. Literalmente no se estaban refiriendo a la parte mecánica, se está refiriendo a los sentimientos. Y hermanos, el cristianismo es una religión donde la emoción debe manifestarse. Debemos mostrar emoción cuando estamos aquí, cuando cantamos a Dios, se debe ver nuestra emoción. Por eso la semana anterior les hablé acerca de que Dios espera que mi corazón esté involucrado al menos en 4 cosas. En primer lugar, en mi conversión. Yo debo mostrar emoción cuando me convertía al Señor, debo manifestarlo públicamente, pero Dios también espera que mi corazón, es decir, mi emoción, se manifieste en mi exaltación a Dios en adoración. Es decir, cuando cantamos, se debe ver nuestra emoción. Cuando participamos de la Santa Cena, se debe ver nuestra emoción, igual en la ofrenda. Pero Dios también quiere que nuestro corazón o nuestra emoción se manifieste en la proclamación del Evangelio. Es decir, que cuando salimos afuera a predicarle a otras personas, debemos hacerlo con el corazón, debemos hacerlo con emoción. Y finalmente, porque esto es un repaso, hermanos, la semana anterior dije que nuestro corazón debe manifestarse en nuestro afecto los unos por los otros.
Nuestro amor, el amor que decimos tener por nuestros hermanos en la fe, debe manifestarse con emoción. ¿Por qué creen ustedes que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en Romanos 16:16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo? Dice Pablo, saludaos los unos a los otros con ósculo, es decir, con un beso santo. Pero en otras ocasiones se ha hablado de esto. Tenemos diferentes culturas, tenemos diferentes formas en las cuales fuimos criados, pero la palabra del Señor nos da una directriz, y es que debemos amarnos y mostrar ese amor. Si no es con un beso porque la cultura no lo permite, pues de alguna otra forma. Pero lo que no podemos obviar es que debemos mostrar ese amor los unos por los otros, y debemos hacerlo con el corazón. Cuando yo les amo a ustedes de corazón, es como si estuviera amando a Dios. Cuando predico con el corazón, Dios se alegra. Cuando le canto con emoción, Dios se agrada de mí. Y en esta mañana vamos a estar hablando acerca de las otras tres partes que Jesús menciona en el Shema. Oye, oh Israel, ama al Señor con todo tu corazón. Hablemos ahora acerca del alma. Jesús dijo que debemos amar a Dios con toda nuestra alma. Claramente se hace una diferenciación entre el corazón, el alma y, como vamos a ver después, la mente. Pero estos tres componentes, corazón, alma y mente, tienen que ver realmente con el ser, con lo que realmente somos. Parece que nosotros somos o estamos compuestos de alma, mente y corazón. Cuando Jesús dijo que necesitamos amar a Dios, hermanos, con el alma, se estaba refiriendo a la devoción. Fíjense, cuando habla acerca del corazón me dice que debo poner emoción, pero cuando habla del alma se está refiriendo a la devoción. Dios quiere nuestra devoción. Y el ser cristiano involucra o debe involucrar, mis amados hermanos y amigos, una devoción. Y cuando digo devoción, es que Dios espera que mi amor por Él se extienda fuera de mí con todo lo que yo soy. ¿Me sigue? ¿Me sigue? En varias ocasiones, incluso en la vida, se refieren al alma como al ser de la persona. Cuando usted va a la palabra de Dios, a veces, dependiendo del contexto, alma puede significar el ser material o el ser espiritual. Como me gusta tanto la aviación, puedo poner un ejemplo. Cuando a un piloto se le pregunta, está en complicaciones para aterrizar un avión, se le pregunta, ¿cuántas almas hay a bordo? Para referirse a las personas. ¿Cuántas almas hay a bordo? En ocasiones entonces las personas, o en la Biblia, alma se refiere a personas, literalmente. Cuando Pablo le escribió a los Corintios, en 1 Corintios 6, solo para citar este texto, hermanos, en 1 Corintios 6, hablando acerca del pecado de fornicación, en 1 Corintios 6, 19 y 20, Pablo le dice a los hermanos, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, uno, en vuestro cuerpo, dos, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mis hermanos, Dios espera devoción de nosotros, no solo emoción, sino devoción. Y como lo dijimos la semana anterior, nuestra devoción debe manifestarse por lo menos en 4 áreas. Mi devoción, o Dios espera que mi devoción me mueva en primer lugar, a reverenciar a Dios. El primer texto que comparto con ustedes en Lucas 1:46, si gustan ir conmigo ahí por favor. En esta ocasión, María, la madre de Jesús,
es visitada por Elizabeth. Y me encanta el texto, específicamente por las palabras de María en Lucas capítulo 1, versículo 46. Dice así, mis hermanos. Voy a leer desde el 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, refiriéndose al niño Jesús en el vientre de María. Verso 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Verso 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María se siente alegre, se siente feliz de ser portadora, de ser la escogida de parte de Dios para traer a este mundo al Salvador, al escogido, al ungido. Pero, ¿por qué citamos este verso, hermanos? Por las palabras de María. Glorifica mi alma a Dios. Engrandece, ¿quién? Mi alma a Dios. ¿Por qué María está agradecida y se regocija? Porque aún en la bajeza, así la bajeza en la cual ella se considera, dice, así me ha escogido Dios para semejante tarea, traer a su Hijo a este mundo. Así que Dios, hermanos, espera nuestra devoción como muestra de una reverencia a Él. Pero no solamente una reverencia, sino que también espera nuestra devoción en nuestro adherirnos a nuestros hermanos. Fíjese qué importante lo que Hechos capítulo 4, versículo 32 dice. Estamos hablando acerca del alma. Por favor, no pierda de vista este particular. Estamos hablando acerca del alma. Y en Hechos capítulo 4, versículo 32, encontramos uno de los textos más maravillosos por los cuales debe vivir la iglesia de hoy. Hechos 4:32. Y la multitud de los que había creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Fíjense, estos más de 3,000 hermanos que se habían bautizado, para estas alturas se consideran que eran más de 5,000 hermanos, dice el escritor, eran de un corazón y de un alma. ¿Cómo es esto posible, hermanos? ¿Cómo sería posible que una iglesia tenga un mismo corazón, tenga una misma alma? Y como dice al final del versículo, todos tenían todas las cosas en común. Yo me imagino que ellos no tenían problemas, esta iglesia no tenía dificultades, no tenía problemas. ¿Por qué? Porque usted puede ver el amor que estos hermanos tenían. Dice que incluso nadie decía, esto es mío, sino que esto es del que lo necesita. Esto no es mío, esto es de mis hermanos también. Incluso vendían sus propiedades y traían el precio a los pies de los discípulos, de los apóstoles, para que se repartieran según la necesidad de cada uno. ¿Cómo es posible entonces que nosotros logremos hoy en día como iglesia tener esta misma mentalidad? Para eso, mis hermanos, tenemos que renunciar a nosotros mismos. Tenemos que renunciar a nuestros propios intereses. En Romanos capítulo 12, versículos 4 y versículo 5, texto que conocemos bastante bien, pues ya lo hemos estudiado, dice que un cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros, aunque tienen su función única, dependen de los demás miembros. Hermanos, la iglesia necesita
ser de un alma. Necesitamos poner nuestra alma en reverencia a Dios, pero también en la voluntad de adherirnos unos a otros como hermanos. Aunque tengamos diferencias, necesitamos ser de un alma. Pero Dios, hermanos, también quiere que pongamos nuestra devoción en perseverar hasta el fin. En Hebreos capítulo 6, versículos 11 al 20, encontramos la exhortación del escritor a los hebreos a estos cristianos, diciéndoles que ya muchos de ellos deberían de ser maestros, que muchos de ellos ya deberían dejar los primeros rudimentos de la fe, pero en ese mismo contexto les habla acerca de una esperanza, y es lo que quiero que veamos. Verso 11: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Verso 18: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, de los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Verso 19: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Por favor, subraye y recuerde, estamos hablando del alma. Dios quiere que pongamos nuestra alma en perseverar hasta el fin. Y para poder perseverar hasta el fin, usted y yo, hermanos, necesitamos tener intacta la esperanza. La esperanza que tenemos puesta en la eternidad, dice, es el ancla. ¿Saben ustedes para qué sirve un ancla? ¿Han visto ustedes un ancla? ¿Y para qué lo utilizan los barcos? Cuando un barco llega a un lugar, ¿para qué bajan las anclas? Para que ese barco permanezca ahí y no se mueva. Para que las olas del mar no se lo lleven hacia otro lugar, sino que ese barco se mantenga ahí sin moverse. Dice el escritor a los hebreos que nuestra esperanza es el ancla de nuestra alma, que al final nos va a ayudar a perseverar hasta el fin. Mis hermanos, la meta final todavía no la hemos encontrado. La meta final es el cielo. Y para poder alcanzar el cielo necesitamos perseverar hasta el fin, poniendo el alma y la esperanza en ese particular. Finalmente, Dios quiere que yo ponga mi devoción, o que mi devoción me mueva a alejarme de este mundo. En 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Mire la exhortación de Pedro. Dice Pedro en el versículo 11: amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra. No dice ustedes como personas, ni siquiera dice que estos deseos batallan contra el cuerpo. No, los deseos están en el cuerpo carnal, pero estos deseos batallan contra el alma. Así que Dios quiere que mi devoción me motive a alejarme de este mundo. Pedro dice, ustedes, hermanos, deben de abstenerse. Quiere decir que los cristianos también tienen deseos carnales. Los cristianos también sentimos deseos de pecar, porque hay en nosotros una carnalidad que constantemente está luchando con nuestra alma. Y Pedro dice, absteneos de toda especie de mal. Esta palabra de Pedro, absteneos, se refiere específicamente, hermanos, a ni siquiera acercarnos ni un poquito a esa suciedad. ¿Cuántos de ustedes en sus casas tienen un lugar específico para la ropa sucia? Puede ser una canasta, puede ser debajo de la cama, no sé, puede ser en algún lugar,
Pero ¿a cuánto de nosotros nos gusta llegar y acercarnos a oler donde está la ropa sucia? Esa ropa interior que usted se acaba de quitar, esas medias que usted se acaba de quitar de 2 días o 3 días de uso, usted se acerca y lo huele y usted dice, qué rico que huele esta ropa, me encanta. ¿Verdad que no nos acercamos a la ropa sucia? Para eso es, para irla a lavar. Es lo mismo que está diciendo Pedro aquí. Absteneos de toda especie de mal, porque estos males, estos deseos carnales batallan contra el alma. En Santiago capítulo 4, verso 4, sé que es un texto que ustedes recuerdan. Santiago 4:4 dice, parafraseado, si alguno se constituye o es amigo del mundo, automáticamente se constituye enemigo de Dios. Usted no puede ser amigo del mundo y ser amigo de Dios. Si usted es amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así de fácil. Dios quiere que nuestra devoción nos motive a alejarnos del mundo. Entonces, fíjese, cuando Cristo le responde a este hombre, ama a Dios con todo tu corazón, Dios quiere demostrar. Cuando Cristo dice, ama a Dios con toda tu alma, es porque Dios quiere devoción de parte nuestra. Cristo después dice, amarás a Dios con toda tu mente. Y de eso vamos a hablar en este momento. ¿Qué significa amar a Dios con toda la mente? Los proverbios, hay un proverbio que dice, está escrito en los proverbios, lo que el hombre piensa es lo que realmente es. Es decir, el escritor a los proverbios, Salomón, dice que lo que realmente está en nuestra mente es lo que nosotros somos. Así de fácil. Lo que piensa el hombre en su mente, eso es. Así que, para nosotros poder cambiar por fuera lo que todos vemos, realmente para poder cambiar por fuera necesitamos cambiar por dentro. Es por eso que Romanos 12, versículo 1, dice muy atinadamente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo puedo llegar al punto de presentar mi cuerpo en un servicio a Dios? Verso 2, no conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, si una persona desea cambiar su comportamiento, desea cambiar su vida, lo primero que necesita transformar es su mente, porque todo nuestro cuerpo, todo lo que decimos y todo lo que hacemos se gobierna por lo que está en nuestra mente. Así de que no es de extrañarse que cuando Cristo dice que debemos amar a Dios con nuestra mente, nos está sugiriendo que cada uno de nosotros usemos el intelecto y podamos preguntarnos en esta mañana, ¿qué hay en nuestra mente que le está quitando espacio a Dios? ¿O qué aspectos de mis pensamientos me están impidiendo amar a Dios como Él se merece? Ama a Dios con todo tu corazón, emoción. Ama a Dios con toda tu alma, devoción. Ama a Dios con toda tu mente, noción, que realmente quiere decir conocimiento. Yo debo extender mi amor por Dios en cada pensamiento que tengo. ¿Quiere decir que no puedo pensar en mi esposa? ¿Quiere decir que no puedo pensar en trabajar? ¿Quiere decir Jesús que no puedo pensar
en tener un futuro, no puedo pensar en tener una carrera universitaria. No quiere decir eso. Quiere decir que en esos aspectos de la vida, cuando usted piensa en formar un hogar, cuando usted piensa en tener una carrera, cuando usted piensa en tener un mejor futuro, siempre con ese pensamiento debe ir acompañado la persona de Dios. ¿Me sigue? Dios espera entonces de mis pensamientos al menos 4 cosas. Dios quiere que mis pensamientos sean bíblicos. Y cuando digo bíblicos me refiero de acuerdo a su palabra. Para yo poder tener un pensamiento bíblico, necesito poner en mi mente la palabra de Dios. Es lo que decía la profecía de Jeremías 31. Haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con nuestros padres cuando los saqué de Egipto. Dice, pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones las escribiré. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, hablando acerca de la división que existía en la iglesia de Corinto, mire lo que Pablo les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente, en una misma mente y en un mismo parecer. Otra vez, ¿cómo es posible que la iglesia hoy en día hable una misma cosa? En el mundo religioso de hoy, donde hay tanta división, donde hay tanta doctrina, ¿por qué es que el mundo religioso está tan dividido? ¿Por qué es que todas las iglesias no pueden hablar una misma cosa? Porque introducimos pensamientos humanos. Si nos dedicamos a tener pensamientos bíblicos y basarnos, como dice 1 Corintios 4:6, a no ir más allá de lo que está escrito, estaríamos todos perfectamente unidos y en un mismo parecer. Pero esto es muy difícil, muy difícil. Dios quiere también, en segundo lugar, que mis pensamientos sean no solo bíblicos, sino también humildes. En Romanos capítulo 12, verso 3 y los versículos siguientes, el contexto nos invita a no tener un concepto de nosotros mismos más alto del que debemos tener, sino que debemos pensar de nosotros mismos con cordura. No somos más, no somos menos, somos iguales. Todos hemos recibido la misma bondad y misericordia de Dios. Así como Filipenses capítulo 2, hablando acerca de Jesús, dice que se despojó a sí mismo. No ha habido un ser en esta tierra tan humilde como Jesús, que siendo Dios, en forma de Dios, dice, se despojó a sí mismo, se vació y se hizo forma de siervo para servirnos. Yo debo verme como Dios me ve. Punto final. Mire lo que estoy diciendo, hermano. Amar a Dios con nuestra mente involucra poner la palabra de Dios en nuestra mente, pero también involucra aplicar esa palabra a nuestra vida en humildad. En tercer lugar, Dios quiere que mis pensamientos sean personales. ¿A qué me refiero con eso? Personales. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, por ejemplo, dice Pablo: hermanos, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, en primer lugar. Luego dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si se fija, debo pensar de mí con humildad, pero también debo pensar en mí de una manera personal. Y cuando encuentro que un hermano ha fallado, porque puede existir la posibilidad que fallemos, no pensar de una forma crítica y decir, ¿cómo ese hermano falló en tal aspecto?
y empezar a criticarlo y a hundirlo más. No, debo pensar, primero querer restaurar, traerlo de nuevo al cuerpo de Cristo con un espíritu de mansedumbre, pero Pablo nos sugiere, pensando que usted también puede caer en esa falta. Como dice también 1 Corintios 10, 12, el que esté firme, mire que no caiga. Hay aspectos en nuestra vida en los cuales decimos, no, yo jamás voy a hacer eso. Cuidado, mis hermanos, cuidado, porque entre más pensemos de esta forma, más fácil podríamos errar. Finalmente, Dios espera que mis pensamientos sean útiles. ¿Sabe qué he encontrado? Lo digo por experiencia personal. He encontrado que en ocasiones no es necesario ir a ciertos lugares para verse motivado a pecar. A veces en la soledad de nuestro hogar, el enemigo aprovecha cualquier momento. Es decir, cuando nosotros tenemos la mente desocupada, lo que yo llamo el ocio destructivo, porque hay ocio constructivo, pero el ocio destructivo, cuando usted está en su casa o en cualquier lugar sin hacer nada, se ocupa de llenar su mente con algo, ¿no? Y vaya, ahí es cuando viene el enemigo y quiere plantar en su mente pensamientos inadecuados, pensamientos que no son útiles. Pero cuando usted está ocupado en las cosas del Señor, cuando usted está metiendo su palabra o la palabra de Dios en su mente constantemente, parece que el enemigo tiene menos posibilidad de llegar y plantar en su mente un pensamiento inadecuado. Digo, todos la tenemos difícil, pero vea lo que dice 1 Pedro capítulo 3 versículo 7. A nosotros los varones, porque este mandamiento es para nosotros. 1 Pedro 3, 7. Vosotros maridos, después de haber hablado de las mujeres y todo lo que ellas deben hacer, ataviarse en lo interno, porque así se ataviaron otras mujeres en el pasado, y le dice, no se maquillen, no se peinen ostentosamente, no se pongan vestidos lujosos. Mira, todas las exhortaciones para ellas, dedica solo el versículo 7 para nosotros los maridos. Vosotros maridos, igualmente, vivid sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como siempre, ¿no? A nosotros los varones nos ponen mandamientos más fáciles. Vivir sabiamente con nuestras esposas. Hay que ser sabio con nuestras esposas. Wow, es así de fácil. Viva sabiamente con ellas. Trátelas como a vaso frágil, sabiendo que son coherederas de vida. Pero, hermano, me llama la atención la parte final del versículo. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, si no estamos bien, y me dirijo a los varones, si no estamos bien en nuestra relación con nuestra esposa, las oraciones no pasarán del cielo raso, del techo de nuestras casas. Es como si Dios no nos va a escuchar. Nuestras oraciones vienen a tener estorbo cuando no vivimos sabiamente con nuestras esposas, cuando no las tratamos como ellas se merecen. Nuestros pensamientos deben ser útiles en todo el sentido de la palabra. Fíjese, para poder estar bien con Dios, debo estar bien con mi esposa, debo estar bien con los que me rodean, debo ser humilde y tener pensamientos bíblicos.
¿Qué habrá hoy? ¿Qué habrá hoy en nuestra mente que me impide amar a Dios como Él se merece? Finalmente, en esta mañana, Jesús dijo, ama a Dios con todas tus fuerzas. Cuando yo leí ese texto por primera vez, cuando yo llegué a la fe, por primera vez leí ese texto, yo me imaginé que Dios solo espera amor de los hombres y mujeres que son corpulentos. Yo me decía dentro de mí, bueno, un flaquito no puede amar a Dios, porque ¿con qué fuerzas va a amar a Dios? Parece que Dios se está refiriendo solo a los musculosos, a los que van al gimnasio, a los que hacen deporte, a los que son atléticos. Esos sí tienen fuerzas para amar a Dios. ¿Pero a qué se refería Jesús? ¿A qué se refería Jesús? Cuando Jesús dijo que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, se estaba refiriendo a toda la energía que hay en nuestro ser. Se estaba refiriendo a nuestras habilidades, a nuestros dones, a nuestros talentos. Es decir, todo eso que Dios me ha dado a mí, que Dios me ha capacitado a mí para servirle, me lo debo llevar a la práctica. Por supuesto, para yo poder amar a Dios con mis fuerzas, es decir, con mis talentos, necesito identificar cuáles son los talentos que Dios me ha dado para que Él los ponga a su servicio. ¿Recuerdan en Romanos capítulo 12, hermanos, verso 11? Cuando Pablo le dice a los romanos que no deben ser perezosos, sino fervientes en espíritu. ¿Recuerdan lo que esa palabra fervientes en el griego significa? Algo que está hirviendo, algo que está bien caliente. Nuestras fuerzas, nuestro amor por el servicio a Dios tiene que estar hirviendo, siempre dispuestos, siempre querer hacer algo por el Señor. Así que cuando Cristo dice que debemos amar a Dios con nuestras fuerzas, se está refiriendo a nuestra moción y se refiere entonces a nuestro movimiento. Yo no puedo amar a Dios, permítame decirlo de esta forma, yo no puedo amar a Dios, nosotros no podemos amar a Dios de brazos cruzados. Dios nos ha llamado a su ministerio, o Dios nos ha llamado a su iglesia para que pongamos a trabajar los dones que Él nos ha dado y para que mostremos nuestro amor hacia Él por medio de ese servicio. Mi amor por Dios debe extenderse más allá de cada habilidad que tengo. Y para terminar en esta mañana, mi moción, mis fuerzas deben extenderse en 4 áreas, por lo menos. Dios quiere que demuestre mis fuerzas en 4 áreas. En primer lugar, en mi contribución, en mi ofrenda cada domingo. ¿Cómo está seguro de eso, hermano? ¿O por qué asegura tal cosa? Segunda de Corintios, texto que yo usualmente leo al participar de la ofrenda. Segunda de Corintios 9 dice, 1 y 2: cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los macedonios, que Acaya ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero, ¿cómo vieron los hermanos? ¿Cómo vieron los hermanos de Macedonia? Ahí se tiene que ir al capítulo anterior, 2 Corintios 8, versículo 3. Pues doy testimonio de que estos hermanos estaban en grande prueba, en extrema pobreza. Dice el versículo 2, aunque estaban en profunda pobreza, dice el 3, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Estos macedonios
cuando ofrendaron, cuando dieron su contribución para los hermanos en Jerusalén, aunque estaban en pobreza, le rogaron a Pablo, sí, estamos en pobreza, pero déjanos participar de este ministerio. Nosotros también tenemos algo que dar. Y Pablo dice que lo dieron conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Es como si al participar cada domingo y depositamos una cantidad en esta canasta, con esa cantidad le estamos diciendo a Dios, Señor, aquí te demuestro mi amor. Sabemos que Dios no ocupa ese dinero, va a seguir siendo Dios sin ese dinero, pero lo que yo deposite ahí va a mostrar cuán pequeño o cuán grande es mi amor por el Señor. Dios quiere mis fuerzas en mi contribución, pero también quiere mis fuerzas en mi protección. En mi protección. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Todas las fuerzas que yo tengo en mi ser, en mi cuerpo físico, en mi mente, en mi alma, en mi corazón, todas las fuerzas que yo tenga las debo utilizar, dice Pedro, para estar sobrio, con mis 5 sentidos funcionando y velando, porque sé que tengo un enemigo que quiere devorarme. Y voy a poner todo mi esfuerzo, todo mi empeño en mi protección. Dios quiere que nosotros nos protejamos a nosotros mismos, hermanos, de caer en tentación. Dios no puede hacer el trabajo por nosotros. Aunque Dios es todopoderoso, Él no nos puede andar poniendo un ángel de la guarda ahí que cuide de nosotros y que nos impida pecar. No, debemos cuidarnos nosotros mismos. Y en ese particular debo poner todas mis fuerzas, toda mi energía. En tercer lugar, Dios quiere que yo ponga mis fuerzas, todas mis fuerzas, en mi esfuerzo. ¿Cómo es eso? Sí, mis hermanos, Dios quiere nuestro esfuerzo. Algunos quisieran pensar que la vida eterna y la salvación se ganará o se obtendrá sin el más mínimo esfuerzo de nuestra parte, pero esto no es así. Dios espera nuestro esfuerzo. En Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, una vez más, Pablo nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué, Pablo? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amados hermanos, Dios ha hecho ya su parte. Nos ha dado a su Hijo, nos ha dado su gracia, nos dio la salvación cuando obedientemente bajamos a las aguas del bautismo, pero después de allí nos espera una vida de fidelidad hasta que el Señor vuelva o hasta que nos llame a su presencia. En esa vida de fidelidad, Dios demanda de nosotros un esfuerzo. ¿Por qué un esfuerzo? Hermanos, porque acabamos de leer que tenemos un enemigo que nos anda rondando, que quiere devorarnos, que quiere destruirnos. Entonces yo tengo que estar atento y tengo que esforzarme por cuidar mi salvación. Ocupaos en vuestra salvación, dice Pablo, con mucho temor, temblor, con reverencia, con respeto, ocupando todas las fuerzas que tengo para que pueda yo
perseverar hasta el fin. Dios quiere que use todas mis fuerzas en ese propósito. Antes utilizábamos todas nuestras fuerzas para ir y pecar. Y utilizábamos corazón, alma, mente, cuerpo y fuerzas para entregarnos a cualquier aspecto pecaminoso. Hoy estamos en Cristo, debemos usar esos mismos aspectos en glorificar el nombre de Dios. Finalmente, hermanos, debo usar todas mis fuerzas en mi contención. Contención. La palabra de Dios dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, ¿verdad? No debemos ser contenciosos, pero Judas capítulo 1, verso 3, si quiere leerlo conmigo, aquí es donde también debemos poner todas nuestras fuerzas. Vea lo que dice, verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En el versículo 4 en adelante explica por qué. Porque dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y vienen a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Dios quiere que nosotros usemos todas nuestras fuerzas en contender por la fe, es decir, en defender a Dios, en defender su palabra, en defender su existencia. Ciertamente en el mundo en el cual vivimos hoy hay muchos que niegan la existencia de Dios, hay muchos que niegan la existencia de su palabra, y nosotros, sus hijos, somos los encargados de con todas nuestras fuerzas defender a Dios a capa y espada. Aunque el gobierno diga esto y aquello, nosotros vamos a defender siempre lo que diga la palabra de Dios. Dice Judas, debemos contender ardientemente por la fe que una vez hemos recibido. Y Dios quiere que pongamos todas nuestras fuerzas en ese particular. Para resumir, lo que hemos visto la semana anterior y el día de hoy. ¿Qué espera Dios de mí? Espera mi atención, espera mi lealtad, espera mi amor, ágape por Él. Dios quiere mi todo. Hemos visto que amar a Dios con todo el corazón significa una vida de emoción. Amar a Dios con toda el alma significa una vida de devoción. Amar a Dios con toda la mente significa una vida de noción, y también todas nuestras fuerzas, una vida de emoción. Mis hermanos, para terminar en esta mañana, sinceramente, porque nuestra conciencia no nos deja mentirnos a nosotros mismos, y tampoco el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. ¿Estamos amando a Dios de esta manera? Analice por un momento, por unos 30 segundos, cómo es su vida. Cuando no está en este lugar, cuando usted se va a su casa, cuando usted sale a trabajar, cuando está en el supermercado, en cualquier otro lugar. ¿Amamos a Dios realmente de estas 4 formas? ¿Hay emoción en nuestras vidas? ¿Hay devoción? ¿Hay noción de su palabra? ¿Hay emoción? ¿Estamos sirviendo a Dios? De todo corazón espero que así sea. Sé que siempre hay aspectos en los cuales podemos mejorar. Y es el motivo por el cual
he compartido esta enseñanza con ustedes. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.